Bueno, bienvenidos. Vamos con una nota que teníamos muchas ganas de hacer, una conversación que nos daba muchas ganas, y pensamos que en un país donde hacer cine es un lío, es una batalla, componer música para el cine de terror debe implicar habitar una frontera que es aún más específica y por ende aún más compleja, por eso nos interesaba hablar. Estamos acá con Pablo Fu, que es músico, compositor argentino y es reconocido por su significativo aporte a las bandas sonoras del cine, especialmente en el cine de terror y fantástico, que no es poca cosa. Entonces su trabajo se ha vuelto particularmente conocido a través de películas como Cuando acecha la maldad, pero trabajó en muchísimas películas y estamos muy interesadas en que nos cuente eso. Y Pablo, para empezar, primero agradecerte totalmente que estés acá, estamos muy contentas realmente. Pero bueno, tu trayectoria es como un poco un testimonio, ¿no? De cómo la música, el cine se fusionan de alguna manera. Y queríamos empezar como bien por tus inicios, ¿no? ¿Qué fue lo que despertó en vos como ese interés por las bandas sonoras? ¿Cómo te acercaste a la idea de musicalizar cine? Porque no es algo tan orgánicamente conectado con el hacer música. ¿Y cómo fue tu formación para llegar a eso? Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones también por ponerse al hombro esta maratón que enfrentan. Y bueno, siempre ahí apoyando el cine de género que todavía sigue siendo un nicho, aunque ha tenido un cambio significativo estos últimos años, digo, ¿no? Pero está bueno por ahí que viene medio golpeada la industria ahora también. Bueno, estas cosas que hacen ayudan muchísimo. Los inicios. Y la verdad que justo usaste la palabra orgánico y bueno, fue todo medio así, porque eh, amaba las dos cosas, la música y el cine. Yo soy de los 80, sí, digamos finales de los 80, principios de los 90. Consumía mucho videoclub, como seguramente muchos de los invitados que hayan en la maratón, creo que estamos más o menos generacionalmente atravesados por esa era, digamos. Eh, y bueno, a mí me gustaba mucho el heavy metal, me gustaba, no, es mi género predilecto, digamos. Y por ahí un género que musicalmente, en esa época sobre todo, es un género que uno transita, no quiero ponerlo por sobre otros, pero digo, se transita de otra manera, digamos, hay una conexión en todo, ¿no? Tanto en lo musical, todo lo que... El terror está muy conectado con el heavy metal, entonces por eso digo que fue todo medio orgánico. Mis inicios fueron bandas de heavy metal, eh, y yo era fanático del cine en general, como seguramente nombrarán muchas películas que hemos visto todos, también seguramente la gente que está invitada va a nombrar seguramente las mismas películas que iba a nombrar yo. Pero bueno, yo creo que hubo un antes y un después, porque bueno, uno miraba la Historia sin fin, por ejemplo, y yo venía viendo Star Wars, bueno, la música épica, con el leitmotiv clásico de Williams. Pero claro, cuando uno ve la Historia sin fin, la música es con sintetizadores. Y al margen de que a mí ya me llamaba la atención la música, yo obviamente cuando escuchaba orquesta me parecía algo inalcanzable, no entendía. Recordemos, en esa época no había internet, digamos, eh, salvo los extras de los VHS que te decían, che, mira esta parte, la hicimos así, que medio que lo odiaba ver porque le sacaba mucha magia. Eh, Igual muchos no hablaban de la música, poco Dios he visto donde entrevistan al músico, digamos. Así que cuando escuché la Historia sin fin, dije, wow, mira, esto suena terrenal, digamos. Es posible hacerlo a lo mejor con un teclado que tenés en tu casa, salvando la distancia, obviamente, pero más o menos era factible, digamos. Bueno, y ahí fue cuando empezó, fue una conexión directa de decir, che, esto creo que lo puedo hacer, porque a mí la sensación que me causaba la música en el cine, yo, y fue orgánico posta, porque yo alquilaba películas, por ejemplo, Blade Runner, creo que también fue la fractura expuesta en mi cráneo, digamos, era alquilarla, apagar el tel y dejar corriendo la música, porque no había forma de conocer el soundtrack aparte, digamos. Y tenía ese tipo de ejercicios, digamos, ¿no? Que no eran habituales, por lo menos no conozco por ahí otras historias similares. Eh, y de ahí creo que la conexión, bueno, fue medio instantánea. Después, bueno, la música de las películas italianas de Fulci y de, bueno, Frizzi, Goblin, todo eso también creo que eso fue también rompedor, sin dudas, en mi cabeza. Y después, bueno, cuando tenía 18 años, más o menos 18 años, sí, 19 años, no, capaz que 17, lo acompañaba a mi viejo a una oficina en los primeros inicios de Internet, cuando se conectaba dial-up con el teléfono. Lo acompañaba porque, bueno, tenía esa posibilidad de, mientras él estaba en su reunión laboral, yo ahí me sentaba en la oficina y podía meterme. Y ahí conozco a los chicos de Gore Vision.
y a Farsa. Sí. Dos emblemas de nuestro cine de género, básicamente, en los cuales ya lo había conocido en un videoclub ahí alquilado Plaza Zombie y Sao Master de Gore Vision. Bueno, y ya ahí me había quedado el nombre dando vueltas, no podía creer que se estuviera haciendo acá. Yo estoy en Córdoba, recordemos que en esa época el interior tenía un delay muy grande con Buenos Aires, con la capital. O sea que si de por sí ya no había internet, imagínate que todo tardaba mucho más. Si vos no te movías, no conseguías nada, y a veces ni siquiera así. Y bueno, ahí contacto con ellos, y bueno, ahí así empezó mi mundo, mi mundo musical conectado al cine, digamos. Está bueno, y ahí dijiste algo interesante que tiene que ver con esa cuestión de cultura, ¿no? Decías, el heavy metal tiene algo que va mucho más allá de la música, y es verdad, hay como una cuestión cultural directamente con el heavy metal, y en el cine de terror sucede algo un poco análogo, y justamente tus entradas en el cine, bueno, no Farsa específicamente, pero sí Orevisión, tienen mucho que ver también con esa cultura del heavy Muchísimo, metal. muchísimo. Velocidad 22 son, Claro. son casi las entrañas, digamos, de la producción de Gore Vision, Germán, bueno. Sí, sí, yo creo que lo del heavy metal viene por ese lado. Después, obviamente, uno fue ahondando en el tema y lo que tiene también ese género musical es que tiene muchas subramas, digamos, y es como el cine. Hay muchas ramas que son discos conceptuales, que tienen historias, que cuentan historias a través de la música. Y bueno, entonces por eso yo creo que la conexión es orgánica, digamos, ¿no? Claro. No es normal, digo, ¿Cómo? en el pop uno no escucha un disco, puede haber algún disco que sí, pero que te cuente una historia de principio a fin y que tenga pasajes musicales oníricos, que tenga esa libertad además, ¿no? Claro. Claro, sí. ¿Cómo dialoga como tu trabajo, tu metodología de trabajo con la autogestión que es muy característica de los distintos directores y de las distintas películas del cine de terror argentino? O sea, piensa en tu proceso de trabajo. Ya nos explicaste cómo llegaste, pero en algún punto me gustaría saber cómo trabajás con los diferentes directores y cómo es tu metodología. Bien, y bueno, sí, calculo como en todas las áreas, la cuestión esta de autogestiva, la cuestión de ahorro, de cómo llegar a resultados óptimos con pocos recursos. Obviamente que esto también, la tecnología fue atravesada en el tiempo, digamos, mejoró mucho, y eso nos dio cierto poder a la hora de tener mucho más oportunidades con poco, digamos. Uh-huh. Eh, pero, por ejemplo, en las pelis más grandes, ahora estoy trabajando en una peli muy grande, creo que la más grande en la que he trabajado, es una peli de ciencia ficción, donde, digo, económicamente era posible usar orquesta, pero bueno, el proyecto este no necesitaba orquesta, necesitaba más de lo digital, digamos, digital análogo. Pero yo sí, sí, siempre he sido, digo, mi compu ha sido mi herramienta de laburo. En la instrumentación siempre hemos, cuando has hecho la maldad, por ejemplo, bueno, se grabaron guitarras, sí, se grabaron algunas cuestiones ya como se hace tradicionalmente, digamos, cuando hay buenos recursos. Pero sí, sí, estoy preparado para la guerra, digamos. Normalmente cuando me buscan es porque saben que tengo también esa forma de laburar, ¿no? De los pocos recursos, tiempo justo, porque no solamente son los recursos, sino que parte del recurso del tiempo, digamos. Y bueno, uno se va acomodando eso. Yo crecí en el cine B, digamos, mi formación está ahí, y me parece que es increíble porque eso es lo que te da todas las herramientas para batallar. Yo estoy trabajando en películas de afuera, digamos, eh, y es increíble cuando hablas con un yankee, por ejemplo, y te dicen, no, no, estás solo, ¿cómo? Y ellos tienen para cada área o para cada detalle una persona, digamos, asignada, ¿no? Y yo todo eso lo hago, digo, son 5 personas y yo el trabajo de 5, digo, ¿cómo? No entiendo cómo, eso no lo entienden, ¿viste? Creo que bueno, eso me parece copado, digo, Claro, te porque curte. te da como las armas para poder No, sin manejarte duda. con poquitos recursos, eso está Sí, buenísimo. Está sí, sin buenísimo duda. sobre todo a miras de que después tengas otros trabajos en los que, como estás contando ahora en esta nueva película, tenés la posibilidad de manejarte con Claro. más recursos y aún así vos podés como manejarte en los dos campos, en el de pocos recursos y en el de muchos. Eso está Sí, sin duda. buenísimo, tener esa cintura. A nosotras antes te nombrábamos en la presentación a Cuando acecha la maldad, que fue una película argentina que fue muy importante para todos nosotros porque Todos. implicó como un cierto salto. Y lo que nos parecía interesante ahí tiene que ver con cómo fue el diálogo, cómo fue la construcción de esa banda sonora, pensando que el director también es un músico. ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Ahí hubo algo? ¿Se trabajó en conjunto o es algo que te delegó a vos totalmente? ¿Cómo se trabajó en una película así? Y Rugner me habló de cuando has hecho la maldad en un estadio, me imagino, a ver, creo que fue cuando estrenó
aterrados en el Vars, imagínate. O sea, muy Claro. precisamente me habló de la peli. Nos conocimos en el Vars, ahí la importancia de los festivales también, ¿no? La importancia del nexo ahí. Yo no lo hubiera conocido si no hubiera sido por el Vars. Y cuando, bueno, me habló de la peli, estaba muy, bueno, como decís vos, él es músico y tenía muy claro para dónde iba la instrumentación y qué quería. Y después, bueno, el proceso también fue orgánico, creo que va a ser el leitmotiv de la palabra leitmotiv de la conversación, pero fue re orgánico posta, porque él me tiró tips de lo que quería y después yo recuerdo que me hizo pasar un ejercicio que hace mucho que no hacía, que es empezar a trabajar solamente leyendo el guión, que es un proceso difícil, que generalmente incluye mucho trabajo al vicio, digamos, porque se descartan muchas cosas. Uno cuando tiene el montaje dice, no, para nada que ver, y no funciona. Pero bueno, cuando haces la maldad me dijo, bueno, hagámoslo de vuelta. Puta madre, dije yo, puté, pero bueno. Sabía que se veía una película buena, sabía que había un potencial enorme, y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y misteriosamente hice unos 5 minutos, ellos estaban filmando, me acuerdo. Yo estaba en un cumple de una niña, acompañando a mis niños, y Rugna me manda un mensaje y me dice, mira cómo funciona todo lo que hicimos leyendo el guión, y funcionaba perfecto. O sea, así que el toque, yo creo que eso tiene que ver con la comunicación, ¿no? Con el director, por ahí los directores, por él siendo músico, tiene digamos, eso a favor, ¿no? Tener muy claro lo que quería y sabía lo que iba a funcionar. Eh, Así que con Rugna en realidad todo fue muy rápido y fácil y bueno, divertido, fue todo positivo, digamos. Muy buen laburo. Bueno, hay algo que nosotras queríamos preguntarte justamente en relación a eso, al proceso creativo y cómo ese proceso creativo dialoga con los directores, porque obviamente una cosa es trabajar con Rugna, otra cosa debe ser trabajar con Forte, otra cosa debe ser trabajar con Rispo, pero debe haber algo como que nuclea, que une a esos tres, que tiene que ver con tu propio proceso. Vos recién mencionaste que comenzás por la lectura del guión, o sea, ¿cuáles son los pasos de trabajo de una persona que hace música para el cine? ¿Cómo es el proceso creativo? No creo que haya pasos reglamentarios, digamos. Yo creo que el ejercicio guión, música, me parece que es el mejor, sobre todo cuando estás empezando, y hacerlo cada tanto que te despierte las neuronas, así un casquetazo de no ser tan cómodo, digo, ver el montaje o ver el video ya, de por sí ya te da cierta seguridad en muchos aspectos, digo, en el tono más o menos ya casi te lo aseguras, el montaje, vos ya tenés un montaje, ya tenés más o menos el tempo. Pero bueno, claro, esa incertidumbre que causa ahí leer el guión hasta que vos lo ves plasmado, que cuando Acecha pasó eso, ¿no? Digo que trae una satisfacción rara, digamos, porque es como una conexión que trasciende todo, digamos, porque no hay imagen, y trasciende bien la idea del director. Pero yo creo que la comunicación justamente con el director es el paso fundamental, digamos, ante todo. Yo ni siquiera te hablo de leer el guión, ¿eh? Te hablo de conversar con él. Obviamente vos tenés que leer el guión para saber de qué va todo, pero es la visión de él, digo. Un guión puede decir mucho, pero a nivel musical vos podés decir otras cosas también, digamos. Claro. La música es un canal de información extra, digamos. Claro. Bueno, pero eso es interesante porque vos por lo menos lo que yo entiendo, si me equivoco, decímelo, pero la sensación es que habla como súper bien de vos, esta sensación de abrirte al diálogo y de construir en función de lo que plantea el otro y vos aportar también en función de eso. Digo, que también se genera un diálogo entre ustedes, no solo entre la imagen y el sonido, sino en la necesidad de trabajar en equipo. No, Eso es algo que nosotros como venimos viendo como con todas las personas que hablamos en relación a esto del terrortón, esta idea de comunidad, como del trabajo de lo colectivo, que es imposible pensarlo, no sé, de manera individual. Sin duda, sin duda, sin duda. Lo que está de suceder, bueno, en mi área, por ahí, es un trabajo como más solitario, digamos, porque mi contacto es exclusivamente con el director. Pocas veces, bueno, ahora me pasa con películas de otros lados, en las que saben estar los editores o los montajistas también, pero mi trabajo dentro de la comunidad que es el cine suele ser bastante solitario, digamos. Claro. Pero se entiende pero obviamente que acá lo importante es la visión del director sobre todas las cosas, digamos. Porque es su obra, porque él fue el que, al margen de haya escrito el guión o no, él es el que tiene la visión principal, digamos, ¿no? Vos con la música podés decir, hay miles de ejercicios en YouTube para ver,
de ver una escena con una música de una forma, de otra y de otra, y te causa 5 cosas diferentes. Totalmente. Entonces, digo, sacando de la música clásica de Hollywood, del mainstream, de Hans Zimmer y todo, la Transformers, digo, esa parafernalia, digamos, en la que la música es, digamos, justamente trabaja como un disparador del mainstream, diciendo este es Hollywood, papá, suena todo esto y acá vamos a hacer esto. Y sacando eso, digamos, bueno, ustedes que consumen y todo lo que consumimos cine de género, sobre todo más de nicho, digamos, películas europeas, donde hay mucho más libertad, digamos, creativa, independientes, ahí es donde está la verdadera función, digamos, ¿no? Claro, ¿y cómo trabajas con referencias, por ejemplo? Nos interesa mucho todo ese Sí, proceso porque realmente no el tenemos famoso mucho temp track. contacto. Imagínate que los montajistas tienen que usar, normalmente usan música de referencia, porque si no, imagínate hacer un montaje y editar sin música y hacer un embole, es algo que sean muy capos, que conozco bastante que son capos de hacerlo así, sin música, pero yo te diría que el 90% de las veces es con música de referencia. Ok, Sí, me está pasando ahora y me estoy chocando con varias cosas que no me habían pasado nunca, que es tener que respetar una música de referencia. No, no tal cual, obviamente, no melódicamente, no, pero sí que tenga, por ejemplo, un pum. Acá tiene un pum, nosotros usamos un pum y tenemos 2 pum acá y la música tiene que ser así. Y eso me está pasando ahora con el cine por ahí las películas yankees son muy de apegarse a la referencia con la que fueron montando y editando, ¿viste? claro, Que como que te tienen- marcan un tempo que vos tenés que Tenés que seguir con la repetirlo, sí, música. sí, claro, sí, sí. Acá sube, tiene que haber un crescendo y vamos a hacerlo y ese tipo de cosas, ¿viste? ¿Y eso te complica? ¿Eso te complica, Sí, por para mí ejemplo? sí, para mí sí. Para mí sí, para mí es más complejo eso. Mucho más complejo porque no te permite, primero no te da libertad, eh, y ya, bueno, ya no teniendo libertad, se cierra un poco más la caja de herramientas, digamos, y tenés que ir como a lo obvio, y aunque parezca decir, bueno, es repetir, pero a veces es más jodido, tío, ¿eh? Mucho más jodido que tener la Claro. libertad creativa, digamos. Sí, sí, es limitante de alguna manera. Y en Limitante, sin duda, relación a sin lo que duda. decías al principio, de que habías arrancado, por ejemplo, vuelvo a lo de Gorevisión y Farsa, Sí, ¿sentís que evolucionó tu forma de crear estos sonidos para las películas? ¿Sentís que cambió muchísimo? Tipo, si podés recordar cómo empezaste hasta ahora, sí, ¿cómo sin duda. pensás ese recorrido? No, sin duda, la evolución fue, pero además porque fueron surgiendo, a ver, el cine te ponen, me pasó con Legiones de Fabien Forte, bueno, Sí, que en su momento se llamaba Cosa de Mandinga. La peli tenía muchas cosas, bueno, tiene una coproducción de misiones, digamos, y había una cuestión medio folclórica al medio, más que todo la cuestión chamán, que tiene muchos ritmos, eh, bueno, ritmos de ese tipo, digamos, en el que yo nunca me había metido, digo, son cosas que flautas, todo ese tipo de elementos que yo no había tocado nunca, digamos, no ejecutado, pero sí, no había compuesto nunca para eso. Y por eso digo que cada peli te mete en ese mundo y hay que meterme ahí, ¿viste? Y para meterte ahí tenés que estudiar, tenés que empezar a abrir el paraguas. Yo creo que cada película que fue apareciendo, obviamente que me obligó a crecer de esa manera, digamos, ¿no? Cada película tiene me paso con lecciones. Bueno, cuando haces Armador igual tiene el trabajo de chelos, así, reventé chelos a 2 manos. Yo quería tensar cuerdas que suenen lo más podrido posible. Y bueno, y fueron experimentos que para a mí me trajeron un montón de experiencia, y que creo que, bueno, el cine de género tiene eso, ¿no? Te permite experimentar ese tipo de cosas, que no sé si en otro género tenés, viste, margen. claro. Claro, claro, para ir cerrando, te queríamos consultar algo que nosotras no sabemos exactamente, pero ¿existe una especie como de escena de compositores del género? ¿O eso todavía falta armarlo y organizarlo? ¿Qué te parece en relación a eso? Eh, Me parece que sigue siendo un área que por ahí ni siquiera es tomada en cuenta en premios. No sé, por ejemplo, el Barça nunca tuvo, al margen de que tiene por ahí vos podés otorgar una mención, digamos, nunca tuvo su terna, digamos, ¿no? Creo que ahora sí va cambiando un poquito. Y en varios festivales del mundo tampoco, ¿no? Claro, Creo que lo que pasa es eso, porque a nivel, hay un nicho armado, para mí hay tipos muy grosos. eh, lo que sí es que es tan variado, todo este mundo es tan cerrado, digamos, que por ahí quedamos ahí, viste, en esa... Yo por ahí tuve la suerte de conocer la maldad, digamos, que pasa en un momento bisagra, cuando cae el Inca, en el momento en el que está ahora el Inca, digamos, y a mí me permite ser reconocido afuera y eso me trae laburo. Porque yo cuando el año pasado
mail tras mail de proyectos caídos, digamos. Sí. También tiene que ver con la suerte. Yo creo que esto, yo no sé si tiene que ver con... Hay un nicho, pero depende de la suerte que tenga cada uno y del contacto que tenga cada uno. La verdad que es medio eso. Es medio eso. ¿Y qué consejo le dejarías como mensaje esperanzador o no? No lo sé. ¿Qué mensaje le dejarías a un músico que está empezando a trabajar en esto y que tiene ganas de trabajar en cine? Y bueno, primero, creo que yo insisto en esto de que los contactos son importantes. Ir a festivales. Yo mi camino lo hice de esa forma, o sea, hablando, no había ni siquiera internet cuando empecé, o sea, insisto que esto es caminar, el cine de género es caminar a festivales, contactarse, bueno, ahora están todos los medios habidos por haber, que te contesten o no te contesten, ya es otra historia, digamos, pero eso, abrirse a no tener miedo y mandar, no te digo currículum, pero sí hablar con todo el mundo, empezar con proyectos muy chiquitos también, que uno diga, che, esto no va a llegar a ningún lado, no, porque nunca sabes, ¿viste? Yo creo que eso, ¿viste? No cerrarse a nada, no cerrarse a nada. Y bueno, y la cuestión de, bueno, de no frustrarse, que eso se aplica a todo, digamos, ¿no? Eh, yo mi carrera la hice de noche, digamos, yo laburaba 14 horas en un taller de colectivo y camiones. Yo forjé mi camino de noche, básicamente, no dormí durante varios años, digamos. Claro. Obviamente no es el mejor ejemplo, no lo sigan porque tuve una arritmia y estuve internado 3 días, pero... Pero bueno, valió la pena. Yo quería quemar los cartuchos y sacarme la duda si esto era posible, digamos. No podía irme de este mundo sin saber si tenía Genial. algún lugar. Así que bueno. Bueno, qué lindo que lo haya sido. Sí, por Sí. suerte. Creo que ya está. Ya me conformo. Sí. Bueno, Pablo, te queremos agradecer un montón por tu generosidad, por todo lo que nos No, por favor. contaste. Gracias. No, por Muchas favor, gracias. gracias a ustedes. Y bueno, la mejor con esta maratón, ¿eh? Gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos.